Buenas tardes. Vamos hoy a entregar los premios con 12 meses de retraso. Digo con 12 meses de retraso porque el año pasado nos vimos obligados a suspender la convocatoria del concurso de relato corto. Esta debería ser la séptima y es la sexta convocatoria. Este año se convocó, siempre usamos unos apellidos para lo que es el concurso de relato corto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, y este año, claro, lo teníamos bastante fácil el tema, y el tema elegido era resiliencia en tiempos de pandemia. Hemos tenido una alta participación, alrededor de 50 y tantos participantes, y el jurado pues tuvo que reunirse. En principio pensábamos que iba a ser corta la reunión, pero había bastante calidad y tardaron pues más de lo que pensábamos, pero por fin, por unanimidad, lograron ponerse de acuerdo en los premios que ahora, a continuación, Mari Carmen os leerá el acta del jurado. Yo lo que quiero es dar las gracias a todos los participantes, a todas las participantes, porque, bueno, yo creo que escribir en la soledad es un acto quiero decir una palabra que no me sale, de generosidad, un acto de generosidad para los demás. Así es que se lo agradezco a todos los que han participado, y esperemos que el año que viene podamos hacer tranquilamente la séptima, la que tocaba este año, edición de estos premios de relato corto. Le doy la palabra a Mari Carmen, perdón, estoy un poquito cansado, para que nos lea el acta. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, antes de leer el acta, como parte del tribunal que me ha tocado en este caso, sobre todo, y unirme a las palabras de Pedro, destacar que ha habido una gran calidad literaria en todos los relatos y sobre todo que han estado también cargados de emoción. Era un tema sensible, un tema que a todo el mundo nos ha tocado y bueno, consideramos que la temática era la más apropiada dadas las circunstancias, y es verdad que la lectura de los relatos, pues todas las personas que han participado en el tribunal han dicho lo mismo, que les ha resultado bastante emocionante por las historias contadas, vividas y experimentadas en muchos casos, que queríamos que se expresaran dentro de todo lo vivido con cierta positividad, ¿no? Con recopilar aquello que bueno, que nos hiciera sentir en positivo, ya después de todo lo pasado. Sin más, paso a leeros el acta final y primero os voy a decir quiénes las personas que han formado parte del tribunal. En calidad de vocales, don Francisco Javier Sánchez Verdejo Pérez, don Antonio Rosales García y don Gabriel Sánchez García Pardo. Como secretaria, doña Mari Carmen Ramírez Arroyo, coordinadora de extensión del centro asociado, en este caso yo misma, y en asesoramiento, en calidad de asesoramiento sin voto, doña María Eulalia Medina Márquez, como secretaria del centro asociado de la UNED de Ciudad Real. Reunidos los miembros del jurado del sexto concurso de relatos cortos 2021, convocado por el centro asociado de la UNED de Ciudad Real en la sede del centro asociado de Valdepeñas, a las 15:45 horas del día 10 de junio de 2021, leídos los relatos presentados, decido otorgar por unanimidad los siguientes premios. Primer premio, título del relato, La lluvia lo barre todo. Seudónimo, no sé si lo leeré bien, perdonadme, Amor Vincit Omnia. Número asignado 35. Si quieres le pasas o lo hacemos después mejor, ¿no? Segundo premio, título del relato, A través de la distancia, seudónimo Hanlen, número asignado 28. Una vez abiertas las plicas, los ganadores son: primer premio, José Agustín Blanco Redondo, y segundo premio, Andrés Castellanos Gallego.
De los 54 relatos presentados, el jurado decide rechazar el número 54 por aparecer datos identificativos en la plica, incumpliendo por ello lo especificado en las bases. Sin más, se cierra el acta. Pues, muchas gracias, Mari Carmen. Entonces, procede. Yo creo que lo vamos a hacer al revés. Vamos a dar primero el segundo premio para que lea su relato, que son relatos breves, y después terminamos el acto con el primero. Así es que, si quieres, José Andrés Gallego Castellanos, o Castellanos Gallego, perdón. Esto ya es... Para la foto y te dejamos leer. Muy bien. Pues te dejamos, lo vamos a hacer es, nos vamos a bajar, porque sí, de esa manera te quedas tú aquí, vale, y te puedes quitar las mascarillas. Sí, vas a estar más cómodo. Es más cómodo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Mi relato se llama A través de la distancia. La primera vez que me fijé en ella, tenía la mirada cansada de quien no espera nada nuevo que le pueda sorprender. Abría su ventana con parsimonia, anclada en una monotonía que parecía haber comenzado mucho antes de aquel confinamiento. Unas manos arrugadas y callosas se movían al son de los aplausos. Su sonrisa, escéptica en cierto sentido, se perdía en la nada que sus ojos vislumbraban. Muchas gracias a todos, de esta saldremos mejores, todo saldrá bien. Me di cuenta de su rutina. Mientras me encontraba anclado frente al ordenador, tratando de inventar mil maneras de mantener la atención apesadumbrada de unos alumnos desmotivados, el sol revestía sus somnolientos pasos. Regaba las plantas y mantenía los cristales de sus ventanas impolutos, una transparencia milimétrica que me permitía, de vez en cuando, impregnarme de su soledad. Aquella situación parecía habérnoslo recordado. Todos, en el fondo, estamos solos. Cada tarde se desarrollaba una idéntica escena, como si estuviéramos siguiendo la partitura de un compositor demasiado estricto como para cambiar una sola nota. Los aplausos, el resistiré, los viva España, conciertos improvisados de músicos de balcón. Y ella, impasible, aguantaba apoyada en el alféizar, esperando quizás un final diferente que no terminaba nunca de llegar. Creo que empecé a interesarme realmente por ella cuando mi teléfono dejó de sonar. Me preguntaba si recibiría alguna llamada, o si, como yo, su existencia quedaba reducida al ostracismo sentimental, a la sensación de que todo estaba dicho, todo estaba hablado, cuando, en realidad, quizás era eso lo que necesitábamos, hablar más. Esos pensamientos recorrieron mi mente durante una semana hasta que me decidí a lanzar un guiño de complicidad a aquella alma tan cansada como la mía. Todos los días igual, carcajeé ante las primeras palmadas lanzadas al vacío. Ella pareció despertar. Alzó el rostro y poco a poco una sonrisa amplia se dibujó entre sus arrugas, hasta que no lo sean. Me descoloqué levemente. Su mirada profundizó en mi reacción y, por un instante, dejé de escuchar los pitidos y las sirenas de agradecimiento. ¿Cómo lo lleva?, fue lo único que se me ocurrió preguntar. Lo llevo, hay cosas peores, hijo. La experiencia se alzó como un foso que nos separaba. Aquella mujer habría vivido miles de momentos y sucesos diversos a lo largo de su vida. El que nos englobaba ahora solo era uno más que se sumaba a la lista. Ahora mismo no se me ocurre nada peor que esta monotonía, la verdad, dejé escapar. Bueno, no es malo aburrirse. De repente rió con ganas, casi con ímpetu. Te recuerda que estás vivo y que, a pesar de eso, necesitas vivir. Reconozco que a partir de aquel día esperaba la llegada de las 8 de la tarde con cierto interés. Intentaba mantener conversaciones con aquella mujer que siempre parecía responder con enigmas a mis preguntas. Descubrí su nombre, Adela. Había pasado su infancia en un pueblecito de la serranía de Cuenca. Cuando se casó, se trasladó a Madrid y desde entonces no había dejado de moverse de un sitio a otro. Vivió en Albacete, en Ciudad Real, en Murcia. Los hijos, decía, hay que dedicar tiempo a todos, aunque estén lejos los unos de los otros. Y ahora, en plena pandemia, estaba sola. El mejor momento del día eran las llamadas o videollamadas. Poco a poco me voy acostumbrando, reía. Se hace cualquier cosa por los tuyos, ¿no? Hasta aprender a usar esos aparatos del demonio con tal de verlos un ratito. Comprendí que me había equivocado con ella. No era hastío lo que sus ojos encerraban. No la reconcomía la monotonía. Simplemente se perdía en sus recuerdos, en sus aventuras, en sus vivencias. Se convirtieron en un refugio seguro donde sus seres queridos no llevaban mascarilla, donde se podía gritar, abrazar, besar. Y aquello se convertía en su esperanza, en su motor.
Lo mejor de las situaciones tan extremas son los reencuentros que se producen después, concluía. No sé a ciencia cierta cuánto tiempo había pasado. Simplemente, una mañana, me desperté con la idea rondándome la mente. Durante las clases apenas fui capaz de concentrarme en nada. Creo que uno de mis alumnos se quedó dormido con la cámara encendida. No lo recuerdo bien. En cualquier caso, cuando cerré mi portátil, me levanté de la silla y marqué el número de mi hijo en el móvil. Sonó 4 veces. Se me hizo eterno. El corazón amenazaba con desbocárseme. ¿Papá? Su voz sonó sorprendida, alerta, algo temerosa incluso. Mi lengua estaba reseca, mi garganta ronca. Por eso mi respuesta sonó bronca, excesivamente directa tal vez. Perdóname, hijo. Un hondo suspiro, una emoción contenida. Soy así, papá, respondió con la voz rota. Tal vez debería habértelo dicho antes, tal vez de otro modo, pero necesito que lo entiendas, que lo intentes. Siempre serás mi hijo, zanjé, y eres muy valiente. Le pregunté por el confinamiento, por el trabajo, por cómo mataba el tiempo, y por Aarón. Y él sonreía. Lo notaba a través del teléfono, a través de la distancia. Aquella tarde Adela no salió al balcón, tampoco a la siguiente. Las macetas se quedaron sin regar, los cristales parecieron teñirse de suciedad. Decidí preguntar por ella a otros vecinos que asistían, como yo, a aquellos conciertos improvisados. Lo cogió, me respondieron, hace 2 días. La ambulancia vino a por ella, ¿no la oíste? La primera vez que pude salir a la calle fui a la floristería. Y aunque ella ya no podía oírme, le conté que me había reconciliado con mi hijo. Reconocí que tenía razón, que lo mejor de las situaciones tan extremas son los reencuentros que se producen después. Y le di las gracias. Muchas gracias. Bueno, ya vamos a terminar entregando el primer premio a José Agustín Blanco Redondo. Esto siempre queda muy bien. Perfecto. Ahí. Buenas tardes. El relato se titula La lluvia lo barre todo y comienza con una cita de Chesterton que dice así: hay una lluvia torrencial que empapa, inunda, sacude y barre todo. No recordaba el sonido de la lluvia, tampoco el olor que dejaba mezclarse con la tierra, ni la imagen de las hojas de los almeces embadurnadas de agua bajo aquel cielo del color del alquitrán. Salí al balcón, apoyé mis brazos en la baranda y disfruté de esa lluvia súbita, lenta, providencial. Comenzaron a surgir en mi memoria refranes y dichos de otros tiempos. Sí, la lluvia lo barre todo. Lluvias en marzo, hierbas en los sembrados. Y mientras el sonido tranquilo del agua al caer trasminaba mi conciencia, levanté el rostro hacia arriba y hacia afuera para dejar que la suavidad fresca de las gotas resbalara por mi frente, por mis pómulos, por el mentón. Y me sentí bien. Me sentí bien por primera vez en demasiado tiempo. La melancolía se había enhebrado en mi alma durante los fragores de la pandemia, y aquel llover tenue me redimió durante algunos instantes de mi servidumbre de congojas y pesares. Depresión. Así llamaban a mi dolencia los especialistas en salud mental. Podría pasarme horas contemplando la lluvia. Experimentaba así un sosiego extraño entre tanta tribulación, un relajo de los sentidos, un cauterio para mi dolor. Me pasaba lo mismo con las llamas de una lumbre o con las olas del mar al entregarse a la arena de una playa. De repente, esa misma lluvia humedeció mis párpados, y mientras me restregaba los ojos con liturgias de la infancia, fui urdiendo una mueca leve, como una sonrisa lenta que fue estirándose con la cadencia del tiempo, 4 o 5 segundos quizá, para retornar enseguida a un tremor de quijadas, a una tristeza pausada de labios cerrados.
Un viento impertinente desplazaba las nubes como si fueran charcos de brea al deslizarse por una pendiente. La lluvia arreció entonces. Algunos claros de azul y de blancos que se intercalaban en aquel cielo alquitranado fueron manchados de gris con urgencia. No había nada allí arriba que permitiera barruntar el final del aguacero. Hasta que la lluvia se refugió en el balcón y me obligó a entrar en casa. Ya tras el ventanal y frente a mis pupilas endurecidas, el agua comenzó el rito de resbalar por senderos azarosos, diáfanos, esclavos de la gravedad, dejando sobre el cristal un rastro lánguido de transparencias irisadas, bellísimas. Afuera, la lluvia formaba regajos turbios de tierra y hojas, humedecía vaguadas y refrescaba los tormos de las labranzas, descarnaba los taludes y cavaba barrancos en las costillas de los cerros. Convocaba el canto de estorninos y pinzones, el zureo de las torcaces, el grito vesperal del sapo corredor. La lluvia resucitaba de sus túmulos a lombrices de tierra, babosas y caracoles. Enderezaba las malas hierbas y arrancaba del pecho de los campesinos suspiros hondos de esperanza. El zorro, en el umbral de su cubil, olfateaba la humedad de tomillos, espartos y retamas, mientras los conejos, en un recreo improvisado junto a las bocas de sus madrigueras, correteaban entre chillidos tenues, crepusculares. El pastor, ayudado por un carea de pelaje color humo, apretaba su rebaño bajo la encina más vieja de la dehesa. Y todo durante la lluvia parecía demorarse con la paciencia del sabio que busca cómo trocar el hierro en oro, el mercurio en plata, la arenisca en bronce, los cristales de cuarzo en el fulgor de los diamantes. Yo lo sabía y dejaba que la lluvia hiciera su trabajo. Sobre el aparador reposaba la fotografía de mis padres. Era un retrato antiguo en blanco y negro, de ese tipo de fotografías que se hacían en los pueblos muchas décadas atrás. Un fondo de tapial apenas enjalbegado, un alero de tejas quebradas, una ventana pobre velada por una reja pobre, una calle de tierra pisonada y cagarrutas de oveja, dos perros tumbados a la sombra de un carro de varas. Eran muy jóvenes. 20 años tendrían, tal vez 21, y acababan de casarse. Mi padre me contó 1000 veces los ardides que empleó durante el noviazgo para poder ver a Valentina, a mi madre, y evitar la mirada inquisitiva del que sería su suegro. Quedaban junto a la fuente de la Plaza Mayor, y mientras llenaban los cántaros, él recitaba a Valentina poemas aprendidos de oídas a otros pastores y renteros, porque apenas sabía leer. Mi abuelo se resistió a aquella relación con las armas del desprecio. No le pareció un buen partido para su hija. Un triste pastor a sueldo, del más rico del pueblo, menudo futuro, siempre apestando a cabra. El olor del pelo de esos animales se adhiere a la piel con usura, de la misma forma que el ansia de dinero se agarra mezquina al alma de los hombres. Pero al fin pudo más el empeño del novio que la oposición de su futuro suegro. Mi madre amenazó con ingresar como novicia en el monasterio de dominicas de la Solana para practicar la clausura, celebrar las horas del oficio divino desde el coro barroco de la iglesia de San José, bordar telas de lino y elaborar roscas de almendra y suspiros de monja para los vecinos de aquella villa del campo de Montiel. Eso fue suficiente para que su padre rectificara, y allí estaban al fin, retando al paso del tiempo desde el baluarte ya inasible de un antiguo retrato en blanco y negro. Me acerqué a la fotografía. La imagen de mi padre, el rostro sereno, una chaqueta de pana, una camisa blanca abotonada hasta el cuello y sin corbata, el pelo casi cortado al cero y un sombrero como de fieltro entre sus manos. Y mi madre. La felicidad estampada en sus labios, el cabello recogido, una blusa clara, una toquilla sobre los hombros y, colgada del cuello, una cadena plateada que sostenía la medalla de la Virgen de Peñarroya, patrona de la Solana. Allí estaban, arrostrando un futuro incierto, esperando el mañana por entre aquel humilde muestrario de tapias, techumbres, ventanucos, calles y carruajes. Me preparé un café. Ya no usaba la vieja cafetera de aluminio. Me había acostumbrado a calentar agua en el microondas para luego disolver en ella un par de cucharillas de café soluble, de esos instantáneos y de marca blanca que venden en tarros de cristal. Era más rápido y no había que fregar luego la cafetera.
Evité añadir azúcar. Me gustaba el amargor cálido de aquel brebaje entreverado del humo del cigarrillo que acababa de prender con un antiguo chisquero de mecha amarillenta. Y así, sentado en la mecedora, comencé a balancearme mientras mi memoria se balanceaba con la cadencia de la lluvia al estrellarse contra el ventanal. Y pensé en mi padre, recluido durante los últimos 5 años en una residencia de las afueras, lejos de su mujer, de mi madre. Un tumor hondo en su matriz se la llevó hacia ya casi una década. El café estaba ya templado y lo aparté con un gesto agraz. Quizá no estuvo bien ingresar a mi padre en aquel asilo. Tal vez hubiera sido mejor contratar a una persona para que se hiciera cargo de él en su propia casa. Cuando apartas a un anciano de sus rutinas, de sus recuerdos, de sus ámbitos cotidianos, le arrancas un pedazo del corazón. Y aunque no lo reconozcan para no preocupar a la familia, su corazón destila sangre por aquel desgarro, despacio pero sin pausa, y ya no vuelven a ser los mismos. Eso fue lo que le sucedió a mi padre. Desde el principio se abandonó a un sopor lánguido, la mirada atrapada en algún lugar de la pared o del suelo de baldosas de grés. Apenas un paseo por el jardín, un leve estremecimiento de alegría al desayunar leche caliente con galletas de chocolate, al comer muy de vez en cuando una sopa de cocido o de picadillo como las de antes, al fumar a escondidas alguno de esos pitillos de contrabando que rielaban sobre aquel rimero de ancianos solitarios. La lluvia continúa su empeño por desperdigarse contra el cristal en gotas diminutas. Me levanto para acercarme al ventanal. Tal vez comience a hablar con ella, con la lluvia. Esa mujer impredecible de tacto fresco y olor a infancia, de mirada de vidrio y voz lánguida al principio, pero contundente, casi feroz cuando intentas conocerla. La lluvia, siempre esquiva, intangible, deseada. Y mientras converso con ella, recorro con mis dedos los senderos que al otro lado del cristal dejan aquellas gotas desmembradas, caminos azarosos, diáfanos, esclavos de la gravedad, rastros lánguidos de transparencias irisadas, bellísimas. Hablo con la lluvia y le confieso la razón de esta angustia, de esta melancolía que me atenaza, despacio. No tengo ninguna prisa, ahora ya no. Al parecer todo puede esperar, todo debe esperar. Y mientras converso con la lluvia y le cuento lo del fallecimiento súbito de mi padre en aquel asilo de las afueras, lo de la urgencia de un entierro en soledad, sin velatorio, sin besos sobre su piel macilenta, sin lágrimas cercanas, mientras le cuento lo del horror de aquella pandemia que mantuvo a todo el mundo temeroso y encerrado en sus casas, una epidemia que aún no ha terminado y que quizá muestre de nuevo la sangre de sus dentelladas. Mis pupilas acuden durante un instante a la fotografía en blanco y negro que reposa sobre el aparador, el rostro sereno de mi padre, la felicidad estampada en los labios de mi madre, ese fondo de suelos de tierra pisonada y cagarrutas de oveja, tapia sin enjalbegar, una ventana pobre, velada por una reja pobre. Y perros tendidos a la sombra de un carro de varas. Y me convenzo de lo equivocado que estaba. No es cierto que todo pueda esperar, que todo deba esperar. Contemplo con usura los ojos de la lluvia mientras le suplico con la voz degollada que haga su trabajo cuanto antes. Sí, que barra, que ahogue esta condenada enfermedad que se llevó a mi padre y que, taimada, amenaza aún con arrebatar las vidas a centenares de ancianos como él. Contemplo despacio los ojos de la lluvia mientras le suplico que la barra del todo y que arrastre además y de una condenada vez el cubil de esta limaña que se aloja en mi mente, la limaña de la depresión. Sé que me hará caso y que tal vez mañana y gracias a ella seré una persona distinta, animosa, con capacidad de enfrentarme a los trampantojos del destino. Sé que la lluvia hará todo lo que le pido. Ahora, deprisa, sin pausa. Gracias.